Funciones trigonométricas, parte 2. Bienvenidos a este nuevo capítulo de matemáticas. En esta ocasión vamos a tratar la segunda parte de las funciones trigonométricas. Voy a hacer una pequeña explicación de lo que vimos la anterior clase, pero si quieres más detalles, no olvides checar en la descripción de este video para que veas la primera parte y estés más en contexto con respecto a este tema. Así que vamos a comenzar con este tema de funciones trigonométricas. Antes de comenzar con los ejercicios de funciones trigonométricas, quiero explicarte por qué aquí no utilizamos el teorema de Pitágoras para poder resolver los ejercicios que vamos a tener a continuación. En primer lugar, el teorema de Pitágoras tiene una limitante, solamente sirve cuando tengo el valor de dos lados y me hace falta uno. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a mí me faltara la hipotenusa? Pues yo necesito tener forzosamente el valor de los dos catetos, del cateto A y del cateto B. Lo mismo pasaría si me faltara el valor del cateto B. Necesito tener el valor del cateto A y de la hipotenusa. En pocas palabras, necesito el valor de dos lados para poder calcular el tercero. Sin embargo, en las funciones trigonométricas no existe esa limitante, porque si a mí me faltan dos lados y solamente tengo el valor de uno, yo puedo calcular su valor con las funciones trigonométricas. Por ejemplo, si yo tengo el cateto A y me hace falta la hipotenusa y el cateto B, yo no puedo utilizar el teorema de Pitágoras, pero sí puedo utilizar las funciones, siempre y cuando tenga el valor de un ángulo. No el de 90 grados, el de 90 grados nunca lo vamos a utilizar, me refiero a este ángulo o, en su defecto, el que está arriba. Cualquiera de los dos ángulos que me dé el ejercicio, yo lo puedo utilizar para resolver los lados que me hacen falta. En pocas palabras, para poder utilizar las funciones se requiere el valor de un lado, no importa cuál sea, si es cateto A o cateto B o hipotenusa, se puede utilizar, pero siempre y cuando tengas el valor de un lado y el valor de un ángulo. Ahí es cuando puedes utilizar las funciones trigonométricas. Muy bien, una vez explicado esto, vamos a comenzar con los ejercicios. Antes de empezar con los ejercicios, cabe aclarar una parte muy importante del tema, y es el identificar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Bueno, como sabes, todo depende del ángulo que me están dando. Si a mí me están dando el ángulo de arriba, es decir, el ángulo B, ¿quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo que me están dando, es decir, este lado es el cateto opuesto. ¿Y quién es el cateto opuesto cuando me están dando el ángulo A, es decir, el de abajo? Bueno, el cateto opuesto sería el que está opuesto o enfrente del ángulo que me están dando, es decir, este lado. Ese sería el cateto opuesto, ¿ok? Todo depende del ángulo que me estén dando. Si me están dando el ángulo B, el de enfrente es cateto opuesto. Si me están dando el ángulo A, el de enfrente es cateto opuesto. Y ahora, ¿quién es cateto adyacente? Bueno, es muy fácil si yo sé qué significa la palabra adyacente. Si yo identifico que la palabra adyacente significa pegado a, es muy fácil de identificar. Ese es el ángulo que me están dando, lo voy a marcar de azul. Como ese es el ángulo que me están dando, el lado que está pegado al ángulo, si te fijas, este lado está pegado al ángulo, se le llama cateto adyacente, y el que está enfrente es cateto opuesto. Lo mismo pasa cuando me están dando el ángulo B. Si a mí me están dando el ángulo B, el lado que está pegadito al ángulo se le llama cateto adyacente. Entonces no hay pierde. Cateto adyacente está pegado al ángulo y cateto opuesto está enfrente del ángulo. Y ahora, algo que no cambia del teorema de Pitágoras es la hipotenusa. La hipotenusa sigue siendo la misma. Tú ubicas el ángulo de 90 grados. Ya lo tengo ubicado. ¿Quién es la hipotenusa? El que está enfrente del ángulo de 90 grados. Cuya característica es que tiene el lado o la longitud más grande que los demás. Es el lado con mayor longitud, el lado más grande. Entonces la hipotenusa sigue siendo la misma. Lo único que cambia es el cateto opuesto y cateto adyacente, dependiendo del ángulo que me están dando. Una vez identificado esto, vamos a ver qué significa cada parte de las fórmulas. Muy bien, en el rectángulo rojo tenemos las funciones trigonométricas que vamos a utilizar
para cada caso o para cada ejercicio. No todas las vamos a utilizar y vas a ver más adelante en los ejercicios. Sin embargo, necesitamos saber qué significa cada una de las partes o cada uno de los símbolos utilizados en las funciones. CO significa cateto opuesto, CA significa cateto adyacente, H significa hipotenusa, y este símbolo es para dictaminar el ángulo que me están dando. ¿Te acuerdas que te había dicho que nos pueden dar el ángulo A o B? Bueno, eso significa el ángulo. Y ahora, en pocas palabras, la fórmula se lee de esta forma. Seno de un ángulo, del ángulo que me están dando, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, vamos a hacer una división. Coseno del ángulo que me están dando es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Y la última es tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Y dependiendo de lo que me están pidiendo, estimados alumnos, yo voy a hacer despeje. Si a mí, por ejemplo, me están pidiendo la hipotenusa, el cateto opuesto va a pasar del otro lado. Si a mí me están pidiendo cateto adyacente, la hipotenusa va a pasar del otro lado. Ya hemos hablado de despeje en este canal, así que no te preocupes, de todos modos en cada ejercicio te voy a decir cómo se va a despejar. Una vez mencionado esto, ahora sí estamos listos para hacer los ejercicios que tenemos en este video. Comenzamos. Muy bien, a continuación tenemos el primer ejercicio de funciones trigonométricas. En esta segunda parte tenemos el valor del lado C y tenemos el valor del ángulo que está aquí, que es de 20 grados. Nos pide que calculemos este lado, este cateto y este cateto también, y obviamente también tenemos que calcular el ángulo de arriba, pero como sabes, eso es al final. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cada parte. Esta es la hipotenusa porque está enfrente del ángulo de 90 grados. Este es el cateto adyacente porque está pegado al ángulo que estamos utilizando, y este es el cateto opuesto porque está enfrente del ángulo que me están dando. Esta parte ya la expliqué en la primera parte. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es determinar qué es lo que quiero calcular primero. ¿Qué quiero calcular primero? ¿El cateto opuesto o el cateto adyacente? Tú puedes escoger el que tú quieras, empieza por donde tú quieras. De todos modos, las funciones nos van a permitir calcular cualquier parte dependiendo de lo que yo quiero calcular primero. Muy bien, entonces comenzamos con la solución de este ejercicio. Muy bien, yo tengo dos alternativas a seguir. Yo puedo calcular cateto opuesto primero y luego cateto adyacente. Empieza por el que tú quieras. Al fin y al cabo, las funciones nos van a permitir calcular el lado que yo necesite. Yo quiero calcular primeramente cateto opuesto. ¿Qué función voy a utilizar para poder calcular el cateto opuesto? Bueno, en primera la que no puedes utilizar es la de tangente, porque obviamente sí me permite calcular cateto opuesto, pero si tengo cateto adyacente. Y si te fijas, yo no tengo cateto adyacente. Y si no tengo cateto opuesto ni cateto adyacente, no hay manera en que pueda obtener el valor que yo estoy buscando. Entonces la última no se ocupa. La segunda tampoco se ocupa porque la segunda me permite calcular cateto adyacente con la hipotenusa. Y si tengo la hipotenusa y no tengo cateto adyacente, pero yo no voy a ocupar esa porque yo decidí empezar por cateto opuesto. Si yo hubiera decidido empezar por cateto adyacente, ocupo la de coseno. Pero como yo decidí empezar por cateto opuesto, la que me sirve es la primera. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya después de que seleccioné mi función, voy a sustituir. Quiero que quede claro que no todas las funciones nos van a servir para resolver el lado que yo estoy buscando. Todo depende del lado, del ángulo que estoy utilizando y también con qué quiero empezar. Sustituyo y así quedaría. Seno del ángulo que son 20 grados. Yo voy a poner el ángulo de 20 grados, jamás voy a utilizar el de 90 grados. Es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. La hipotenusa vale 10 centímetros, entonces pongo ahí 10. Y ahora voy a tener que despejar. ¿Qué significa despejar? Quiero dejar cateto opuesto para que tenga el valor ya en el resultado. Por lo tanto, este 10 me estorba. El 10 yo lo voy a pasar del otro lado del igual como si fuera un despeje. Entonces, si el 10 está dividiendo, va a pasar del otro lado en su operación opuesta. Si está dividiendo, lo opuesto de dividir es multiplicar, quedando así, seno de 20 grados por 10 es igual a cateto opuesto. Y ahora, ¿cómo lo hago en mi calculadora científica? Vamos a poner la función sin. En este caso, la función seno lo hallas como sin.
abres paréntesis o automáticamente se abre paréntesis y pones los 20 grados. Cierras paréntesis y pones el signo de multiplicación, pones el 10 y le das igual. Ojo, ya tengo aquí mi función en la calculadora científica, tiene que ser igual como lo tengo aquí. Entonces ya nada más le doy igual y el resultado es 3.42. Yo nada más voy a utilizar 2 décimas después del punto decimal. Tú puedes utilizar más décimas si tú gustas. Recuerda que entre más décimas ocupes, más exacto te va a dar en la comprobación. Pero yo nada más voy a utilizar 2 décimas. Entonces quedaría como 3.42. 3.42 centímetros es el valor del cateto opuesto y es lo que voy a poner en la sección de resultados. Ahí está, ese es el valor del cateto opuesto. Y ya que tenemos el cateto opuesto, ahora sí vamos a proceder a calcular el cateto adyacente. Así que vamos a ver qué función vamos a utilizar a continuación. Muy bien, a continuación vamos a calcular cateto adyacente, porque ya tenemos cateto opuesto y ya tenemos la hipotenusa. ¿Cuál no podemos utilizar? La función seno no la vamos a utilizar porque esta sirve para calcular cateto opuesto cuando tienes hipotenusa, y yo no quiero calcular cateto opuesto, yo quiero calcular cateto adyacente. Las últimas dos sí las puedo utilizar y te voy a explicar por qué. La de coseno sirve para calcular cateto adyacente cuando tienes hipotenusa, y la hipotenusa sí la tengo. Y la de tangente sirve para calcular cateto adyacente cuando tienes cateto opuesto, y el cateto opuesto ya lo tengo. Antes la de tangente no la podía utilizar porque no tenía ni cateto adyacente ni cateto opuesto, pero ahora sí la puedo utilizar. Yo puedo escoger cualquiera de las dos, tanto coseno como tangente, para resolver mi ejercicio. Yo en lo personal voy a utilizar la de tangente, pero tú puedes utilizar la de coseno, como tú quieras. Vamos a sustituir. Tangente de 20 grados es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Voy a utilizar 20 grados porque este es el valor del ángulo que me están dando. Jamás vayas a utilizar el valor de 90 grados. Es el ángulo que te están dando. Es igual a 3.42 porque ese es el valor de cateto opuesto entre cateto adyacente. A continuación voy a hacer un despeje. Mira, el 3.42 lo voy a pasar del otro lado del igual. Y como este está como numerador, pasa del otro lado como numerador. Pero profesor, en el anterior usted pasó multiplicando, yo lo sé, pero el número, si te fijas, estaba abajo. En pocas palabras, cuando el número esté abajo y yo lo quiero pasar del otro lado, pasa multiplicando, pero cuando el número está en la parte de arriba, en el numerador, pasa como numerador también, ¿ok? No hay pierde. Si está arriba, pasa como numerador, si está abajo, pasa multiplicando. Y pues vamos a utilizar nuestra calculadora científica para resolver el ejercicio. Muy bien, quiero que pongas mucha atención cómo voy a hacer la operación en mi calculadora científica. Primero voy a poner el 3.42. Voy a poner el signo de división porque esa línea significa división. Voy a abrir paréntesis, es muy importante que pongas ese paréntesis, y voy a poner la función tangente, tang. Se abre paréntesis y voy a poner los 20 grados. Cierro paréntesis y nuevamente voy a cerrar paréntesis porque es el paréntesis que tengo al principio, entonces tengo que cerrarlo. Le doy igual, pero antes no olvides, este es el orden para poner tu operación en la calculadora científica. Si tú lo haces de otra forma no te va a dar. Le doy igual y el resultado es 9.39. Ese es el valor del cateto adyacente. 9.39. Y ahí está. Cateto adyacente es igual a 9.39 y ese valor lo voy a poner en la parte de resultados. Y ya está. Tenemos el valor de la hipotenusa, del cateto opuesto y del cateto adyacente. ¿Cómo compruebo a primera vista que estoy bien? ¿Te acuerdas que la hipotenusa te había dicho que es el lado más largo? Compruébalo por ti mismo. 3.42 es más pequeño que la hipotenusa. Cateto adyacente, que es 9.39, es más pequeño que la hipotenusa. Por lo tanto, a primera vista, me da la sensación de que estamos en lo correcto. Sin embargo, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, porque pensabas a lo mejor que no lo íbamos a utilizar, pero sí lo vamos a utilizar, pero para la comprobación. Así que vamos a comprobar este ejercicio. Recuerda que la comprobación en esto de las funciones trigonométricas siempre se va a hacer con el teorema de Pitágoras. Este ya lo conoces, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Bueno,
el primer paso que tenemos que hacer es sustituir, y lo voy a hacer. Hipotenusa es igual a 10 al cuadrado. Es igual a cateto. ¿Quién es cateto? Bueno, aquí no dice si es cateto opuesto o cateto adyacente. Tú lo vas a manejar como ABC. Cateto opuesto es A, cateto adyacente es B, e hipotenusa es C. Por esa razón es que en hipotenusa puse el 10. No quiero que te vayas a revolver de que esto es un cateto, ¿no? Acuérdate que esto es hipotenusa, pero en la nomenclatura se hace opuesto a las manecillas del reloj. Lado A, lado B y lado C. Entonces aquí cateto pone el cateto A, en este caso es el opuesto, 3.42, más el cateto B, que es cateto adyacente, que es 9.39. Y como sabes, el primer paso es eliminar los exponentes. 10 por 10, es decir, 10 al cuadrado, 3.42 al cuadrado, más 9.39 al cuadrado. Y ahí está, 10 al cuadrado es 100, 10 por 10 es 100. 3.42 por 3.42 es 11.69. Y 9.39 por 9.39 es igual a 88.17. El siguiente paso es muy sencillo. Vas a sumar. Suma 11.69 más 88.17 y te tiene que dar lo más cercano a 100. Hago mi suma y el resultado es 99.89. Quiere decir que mis resultados están en lo correcto porque esto es casi igual. Recuerda que 99.86 al redondearlo nos da 100. Profesor, pero que esto no debería de ser lo mismo. Sí debería de ser igual, pero como manejamos décimas y obviamente no utilizamos todas las décimas, sino nada más utilizamos 2 después del punto decimal, entonces por esa razón es que nos da aproximado. Si tú utilizas más decimales, obviamente te va a dar el resultado más cercano al 100. Entonces, ¿dónde estaría yo mal? Si aquí me da 70, 80, yo estaría mal porque está muy lejos del 100. Si aquí me da 120, 240 o 300, está mal porque está muy lejos del 100. Tiene que pasarse o estar cerquitas de unas cuantas décimas. 99.7, 99.9, 100.1 aproximadamente, y eso nos diría que estamos en lo correcto. Muy bien, entonces ahora, ¿qué es lo que sigue? Voy a calcular el ángulo desconocido. Yo ya terminé con los lados. Ya sé cuál es el valor de todos los lados en el triángulo rectángulo. Pero ahora vamos a calcular el ángulo desconocido. Pon mucha atención en esta parte porque es muy importante. Para calcular el ángulo faltante en un triángulo rectángulo o en cualquier triángulo, recuerda esta regla. La suma de los ángulos internos de un triángulo siempre nos va a dar 180 grados. No importa si es rectángulo, no importa si es equilátero, no importa si es isósceles o acutángulo. Si tú sumas los ángulos internos de un triángulo, siempre te va a dar 180 grados. Suma el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C y te va a dar 180 grados. Entonces voy a sustituir los datos que ya tengo. Sabemos que el primer ángulo es de 90 grados. El segundo ángulo que tengo es de 20 grados. Es muy sencillo, solamente suma. 90 más 20, en total son 110. Y la pregunta es, ¿cuánto me falta para 180? El resultado es 70 grados. Es muy sencillo de calcular. Si yo ya tengo uno que vale 90 y el segundo vale 20, lo sumo, me da 110, me falta 70 grados para ya tener 180 grados. Entonces este es el valor del ángulo desconocido o del ángulo faltante. Y con esto concluimos el primer ejercicio. Vamos con el segundo y el último de este tema. Muy bien, este es el segundo ejercicio y el último de este tema llamado funciones trigonométricas. Antes de empezar, quiero que nos demos cuenta de algo. Aquí los datos son diferentes. Tenemos ahora el lado B, el valor del lado B, y tenemos el ángulo superior. Este ángulo vale 60 grados y el lado B vale 6 centímetros. Vamos a ubicar las partes para poder hacer la sustitución de manera correcta. Como sabes, esta es la hipotenusa porque es el lado más largo y aparte está enfrente del ángulo de 90 grados. Este es el cateto opuesto porque está enfrente del ángulo que vamos a utilizar, que es el de 60 grados. Jamás se utiliza el de 90 grados.
y este es el cateto adyacente porque es el que está pegadito al ángulo que estamos utilizando, que es el de 60 grados. Y ya que utilizamos, más bien ya que ubicamos correctamente los lados de este triángulo rectángulo, vamos a elegir qué vamos a calcular primero. En este caso tenemos la decisión de calcular primero hipotenusa o cateto adyacente, y vamos a ver que no todas las funciones podemos utilizarlas dependiendo del lado que yo voy a empezar a calcular. Vamos a comenzar. Muy bien, yo voy a escoger la hipotenusa para comenzar. Igual yo puedo empezar por cateto adyacente, pero yo escogí la hipotenusa. ¿Qué función no voy a utilizar? La de tangente no la voy a utilizar porque sirve para calcular cateto opuesto y cateto adyacente. Y yo no quiero calcular esos dos, yo quiero calcular la hipotenusa. Los que me sirven es la de seno y la de coseno, pero una de estas dos no me sirve porque yo tengo cateto opuesto, yo no tengo cateto adyacente. La de coseno tampoco me sirve porque si yo quiero calcular la hipotenusa, debo de tener cateto adyacente y yo no tengo ese valor. Por lo tanto, la que me sirve es la de seno, porque tengo cateto opuesto y tengo que calcular la hipotenusa. Hago la sustitución y seno de 60 grados es igual a cateto opuesto que vale 6 entre hipotenusa. Ya sabemos que cuando el número está en la parte superior y lo queremos pasar del otro lado del igual, pasa como numerador. De esta forma, a esto se le llama despeje. Y ahora vamos a hacer la operación en nuestra calculadora. Vamos a poner lo siguiente. Pongo primeramente el 6, pongo el signo de división, abro paréntesis, pongo la función sen, que aquí en la calculadora es sin, se abre paréntesis, pongo el ángulo que es 60, cierro paréntesis y nuevamente cierro paréntesis. Le doy igual y el resultado me da esto, pero aquí hay una función, más bien hay un botón en mi calculadora científica que es SD. Le aprieto ahí para que me dé en números decimales. Y el resultado es 6.92. Yo voy a tomar nada más 2 décimas y ahí está. 6.92 es el valor de la hipotenusa. Y bueno, lo voy a poner en la zona de resultados para que lo tenga ya avanzado. Ese es el valor de la hipotenusa. Ya tenemos la hipotenusa, ahora vamos a calcular cateto adyacente. Muy bien, a continuación vamos a calcular el cateto adyacente porque es el que me falta de los lados de este triángulo. ¿Qué función no voy a utilizar? La primera, la de seno, es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Ese no lo voy a utilizar porque es para calcular cateto opuesto o la hipotenusa, y estos dos ya los tengo. Puedo utilizar la de coseno y la de tangente, porque las dos me sirven para calcular cateto adyacente y hipotenusa y cateto opuesto ya los tengo. Entonces cualquiera de las dos la puedo utilizar, pero en esta ocasión voy a utilizar la de coseno porque casi no la he utilizado, pero igual puedes utilizar la de tangente. Hago la sustitución. Coseno de 60 grados es el ángulo que me están dando, es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. La hipotenusa vale 6.92 porque es lo que calculamos en el anterior ejercicio. Entonces, vamos a hacer el despeje. 6.92 va a pasar del otro lado. 6.92 se está dividiendo y está en la parte baja. Cuando eso pasa, pasa multiplicando. Así. Si el número estuviera arriba, pasa como numerador, pero cuando el número está abajo, pasa multiplicando. ¿Ok? No se te olvide. Vamos a utilizar nuestra calculadora para hacer la operación. Y bueno, vamos a comenzar poniendo coseno de 60 grados, cierro paréntesis, por 6.92. Y ahí está mi función. Tengo que ponerlo con los paréntesis. Coseno de 60 grados por 6.92. Y es igual a esta cantidad. Nuevamente vamos a utilizar la tecla SD. Y ahí está. 3.46 es el resultado. Y ese es el valor del cateto adyacente. Este valor lo vamos a poner en la zona de resultados. Y listo, hemos terminado. Ya tenemos el valor del cateto adyacente, del cateto opuesto y de la hipotenusa. Y a primera instancia,
estamos correctos porque la hipotenusa sigue siendo el lado más grande, 6.92. Los catetos son inferiores, pero de todos modos vamos a hacer la comprobación para verificar mis resultados. Muy bien, para la comprobación utilizamos el teorema de Pitágoras. Vamos a sustituir. La hipotenusa vale 6.92. El cateto A, que es el cateto adyacente, vale 3.46. El cateto B vale 6 centímetros y ahí los tenemos acomodados. Vamos a eliminar los exponentes. 6.92 al cuadrado es igual a 47.88. 3.46 al cuadrado es igual a 11.97 y 6 al cuadrado es igual a 36. ¿Cómo hacemos eso en la calculadora por si alguien se preguntaba eso? Bueno, ponemos 6.92 y vamos a apretar esta tecla que es x al cuadrado. Y automáticamente al dar igual nos da ese resultado. Hay que apretar la tecla SD y ahí está, 47.88. Entonces así es como le puedes hacer en la calculadora. Pero bueno, allí ya están los resultados. Vamos a hacer la suma. 11.97 más 36 me tiene que dar lo más cercano a 47.88. Y ahí está. 11.97 más 36 es igual a 47.97 y aproximadamente por unas décimas es igual a 47.88. Por lo tanto, estamos en lo correcto. Recuerda que si nos pasamos por unas pequeñas décimas no pasa nada. Recuerda que 47.88 redondeado te da 48 y 47.97 redondeado nos da 48. Así que estamos perfectos. Vamos a calcular el ángulo faltante. Muy bien, y por último vamos a calcular el ángulo faltante con la regla de los ángulos internos de un triángulo, que sumándolos te da 180 grados. Ponemos los valores que ya tenemos, 90 grados y 60 grados. 90 más 60 te da 150. La pregunta aquí es, ¿cuánto te falta para 180? 30 grados. Y ese es el resultado del último ángulo. Del ángulo desconocido, 30 grados. Y así es como concluimos este tema. Espero que no hayas tenido ninguna duda. Cualquier duda, coméntala en la zona de comentarios de este video y estaré al pendiente checando cada opinión. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima. ¿Qué aprendimos hoy? El día de hoy en matemáticas, en el tema de funciones trigonométricas, en esta segunda parte hicimos más ejercicios que nos permitieron conocer más cuándo y cómo aplicar las funciones trigonométricas, cómo identificar cateto opuesto y adyacente, y también cómo hacer la comprobación de nuestros resultados. Con este tema concluimos esta parte de las funciones. Espero que la hayas entendido. Cualquier duda, no olvides comentar tu cuestionamiento para yo atenderlo. Gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima. Suscríbete a este canal para que puedas recibir más contenido de este tipo. Ahorita estamos subiendo contenido de matemáticas y de física, pero con el tiempo estaremos subiendo más temas de otras materias. No olvides activar la campanilla para que te dé la notificación de que hemos subido un nuevo video. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima.